compartimos otro bloque en la mañana de No Te Lo Pierdas, ahora con un tema muy pero muy interesante, de la mano de una amiga de la casa que este jueves a partir de las 20 horas en Letras con Café, en la sucursal de Banda Norte, Muñiz y Quirico Porreca va a estar dando una charla con una temática, como te decíamos, que si no te tocó, no te creo, ¿eh? Es muy difícil porque es muy cotidiano, ¿eh? Nos pasa a todos, de todas las edades también, no es exclusivamente alguien mayor. Ni exclusivo un sexo en particular. Tal cual. Vamos a hablar con Agustín y Ceci, que ya está junto a nosotros, sobre lo que es alimentación emocional, la charla que va a dar este jueves. Agustina, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, un placer. Bueno, Agus, contanos un poco cómo se gesta esta charla que se va a dar en Letras con Café sobre una temática, como hablábamos hace un rato en la previa, tan cotidiana y tan palpable. Sí, bueno, justamente es una invitación para dar a conocer todos estos conceptos que tienen que ver con lo cotidiano, del vínculo con la comida y las emociones, algo muy complejo, y entender que no siempre comemos por una función nutricional, por un deber ser. Entonces, hay otras cuestiones que tienen que ver con el hambre emocional o comer de manera canalizando las emociones a través de la comida. Y hay varias maneras de canalizarlo, entonces un poco a través del conocimiento de esta cuestión de lo que provoca el alimento en sí, poder uno tener estrategias o herramientas para decir, bueno, ¿para dónde puedo canalizar mi energía? O sea, las emociones son energía acumulada. Entonces, comer de manera emocional a veces termina perjudicando más y agravando el síntoma, digamos. Las emociones que más predominan, la emoción que más predomina, si vos le preguntás a la gente, es la ansiedad. Todo el mundo te dice, ¿cómo? Porque estoy ansioso. Hay estudios que asocian a los estados negativos, emociones negativas, con la manera de comer. Es decir, la mayoría de la gente come por estrés, ansiedad, depresión, el miedo, o sea, con cosas que están asociadas a lo negativo. Sí. Pero depende de cada persona. Hoy hablábamos, yo te decía antes, que a veces el miedo, la culpa o cuando pasa algo muy problemático se nos hace un nudo en el estómago y eso nos hace no comer. Claro. Entonces depende de cada persona. Pero en la mayoría de los casos, la depresión, todo lo que tenga que ver con lo negativo es lo que nos lleva a comer de manera emocional, compulsivamente, atracón. Entonces la idea es poder canalizar esta energía que son las emociones a través de otras maneras, no solamente comiendo. Ojo, no es que vamos a prohibir comer, o sea, el alimento tiene una función de desestresarnos, de darnos placer, pero es momentáneo, por eso uno es como que entra en un círculo, porque lo hace una vez y después lo volvés a hacer. El cerebro manda la señal de que hay que volver a hacerlo. Entonces, no es prohibir o sustituir alimentos, sino poder tranquilizarnos y canalizar de otra manera para que el alimento provoque un bienestar y no genere después la culpa por haberlo comido, porque es lo que viene detrás, o sea, termina instalando más el síntoma por el que uno empezó a comer. Claro. Bien. Claro. Entonces, bueno, la idea es dar a conocer esto, o sea, las emociones afectan nuestra dieta. Y la pregunta es, ¿las emociones engordan o adelgazan? Claro, porque de acuerdo a la persona provocan diferentes estados, ¿bien? Claro. O a veces son las dos cosas en diferentes momentos de la vida, ¿bien? Y poder explicar qué alimentos son los que nos conviene elegir, porque hay alimentos que son precursores de triptofano, que es formador de la serotonina, que es una hormona de la felicidad. O sea, la gente que tiene niveles estables de hormona serotonina, que siempre se sabe escuchar, permite que uno tome mejores decisiones en el acto de comer. Sabemos que hay que comer sano. El punto es llevarlo a cabo. Claro. Entonces, cuando uno está estresado, vive acelerado, no le da importancia a la alimentación o no se permite el placer de comer rico y vive condenado, con miedo, esto altera el vínculo alimentario, nos hace tomar malas decisiones con respecto a la comida. ¿A qué me refiero? A elegir alimentos de por sí con grasa y azúcares que a nivel del cerebro disminuyen el estrés, ¿bien? Claro. Por un genoma ahorrador que tenemos de la prehistoria, de paleo, de la época paleolítica, o sea, todo tiene una explicación. Entonces, uno dice, la ansiedad no te lo va a originar no te lo va a bajar comer una manzana, sino que son alimentos. Una torta te va a dar más ganas de comer una torta, un alimento con grasa, cuando estás depresivo, cuando estás mal, que una manzana. Bueno, todas estas cuestiones son las que vamos a charlar y que quiero que sea un intercambio, que la gente pueda preguntarme y que a ver quién se siente identificado.
Sí, porque también es como una cultura que tenemos en nuestra sociedad de pasa algo, abrimos la heladera y vemos qué tenemos. Hicimos un mecanismo de afrontamiento, Claro. o sea, como que ya es algo innato, Sí. ¿bien? Y es lo único que nos enseñaron, porque Sí, la sí. comida está al alcance. Entonces la idea es decir, bueno, a ver, no, ¿qué otras cosas podemos hacer? ¿Bien? Comer también, sí, porque el comer disminuye el estrés, pero realmente lo que queremos no es comida, no es alcohol, no es Sí, droga, sí. Claro. no es ropa, no es el juego, es bajar los niveles de estrés. Bien. Y entonces, el síntoma o el objeto, en este caso, es la comida. Pero pasa en otras cosas. O sea, uno está ansioso, ¿qué hace? Fuma un cigarrillo. Baja la emoción. Sí. Si acumulamos emoción, después se desencadena esta compulsividad, que es el comer, el atracón, el comer compulsivamente. Claro. La ansiedad genera ese estado en el estómago que uno dice, tengo esa sensación de querer comer algo, de neutralizar. Entonces, uno, ¿qué hace? Va, picotea. Entonces es como que en vez de calmarlo, porque el estómago pide eso, la ansiedad modifica el pH de nuestro estómago, entonces queremos comer. Si yo lo hago una vez, lo hago 2 veces, ya hago un mecanismo de afrontamiento. Siempre el cerebro me va a mandar la orden de hacer lo último que hice, que fue comer, no me va a decir, salí a caminar. Sí, sí. Entonces hay estrategias de decir, bueno, me detengo, me tomo 5 minutos, pienso qué hambre tengo, si es físico, si es emocional, bueno, es alucinante. No, realmente, Agus, escuchándote y con lo poco que hablamos en esto, me imagino lo que más que puedes desarrollar el tema durante la charla, Sí. entendiendo el tema, creo que uno puede desarrollar estrategias y herramientas para dominar el hambre Exacto, emocional. Exactamente, porque te hace pensar. O sea, este estado de conciencia hay que tenerlo en todos los ámbitos de la vida. O sea, no solamente en la cuestión alimentaria. Uno debe estar consciente en relaciones de pareja, en relaciones laborales, en relaciones con la comida. Entonces es ir más allá de la dieta en sí y de la nutrición puramente, porque la gente debe saber que no solamente comemos por nutrición, Claro. sino por otras cuestiones. Sí, por sí. festejo, porque es costumbre, es tradición, Sí, y que la comida provoca bienestar y es normal sentir esa sensación de querer comer algo dulce, no hay que sentirse mal por eso. Pero bueno, el problema se da justamente como esa satisfacción que origina el comer es momentánea, el hecho de que uno recurra buscando placer en su vida solamente con comer está mal. No, el placer en la vida tiene que ir en otras cuestiones, entonces sí, buscar placer en otras actividades. Lo que pasa es que se genera un círculo y uno empieza a comer estos alimentos que yo les digo Sí, con sí. grasa y no puede salir. Claro. Entonces, que la gente que está en casa no tenga miedo a pedir ayuda, a acercarse, a tratar de poder identificar qué está sintiendo, qué sensación, qué emoción. Hay gente que no se conecta con el cuerpo. Sí, Entonces esa invitación a decir, bueno, a ver, integrarnos, poder bajar de esto de la obsesión, Claro. de que quiero un peso así, de que el cuerpo tiene que ser así, y poder ir a esta tranquilidad, este estado de conciencia que yo le digo, que si uno está tranquilo, yo puedo tener estos bizcochitos acá enfrente, y si estoy tranquilo, no voy a tener la compulsión para el comer, Claro. porque estoy tranquila, tanto en la mente como en mis hormonas, o sea, vengo alimentándome bien, me permito sentir esa sensación de comer algo dulce, entonces es esa invitación a la gente a que pueda canalizar de una manera sana las Claro. emociones y poder salir de todo este estereotipo, que hoy el estereotipo de belleza ya no es la delgadez, es el cuerpo Claro, fit. claro. Hoy ya cambiamos, viste que esta es una moda. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahora ya no es más la delgadez, sino que es el cuerpo fit, el cuerpo fuerte. Claro. Más de una vez hemos hablado con Luli aquí en el programa de, sobre todo en invierno, Sí. lo que es el tema del fin de semana, que uno se queda encerrado en casa y lo primero Sí, que hace es, asocia. o lo que uno quiere o intenta por lo menos, y ve como que la pasa mejor comiendo. Comiendo. Y come todo el fin de semana. Y porque el aburrimiento justamente Claro. está asociado con, por eso digo, no todo lo que es negativo, porque Claro. también depende de nuestras experiencias pasadas, el vínculo con la comida. Yo me acuerdo de que mi abuela me hacía tal comida, entonces a mí me da alegría eso y como porque me recuerda a mi abuela. Un ejemplo, entonces el rechazo, la aceptación a ciertos alimentos tiene que ver con cosas pasadas. Uno, ¿qué hace? Asocia siempre el fin de claro. semana con comer. Entonces el problema no es comer, sino que es el exceso, el que solamente como, o sea, si yo disfruto Claro. de un plato en la medida de lo que es sano y después realizo otras actividades placenteras, voy buscando el equilibrio.
Pero bueno, tenemos esto de tender de hacer extremos. Claro. O Sí. me cuido el fin de semana y todo el fin de semana tengo el famoso permitido, pero se ha hecho una costumbre así. Entonces, Sí. uno va repitiendo esos patrones. Sí. Y después el lunes arranco la dieta y bueno, todas las cosas que ya conocemos, Claro. que le hemos hablado. Creo, Agus, que recién tiraste a la mesa una palabra que me parece fundamental, que es la conciencia, ¿no? Sí. Y la conexión con uno mismo. Por ahí uno tiene estas costumbres alimenticias y no las hace conscientes. El picoteo por ahí es algo natural. A las 5 de la tarde voy, abro la heladera, saco algo, Sí. 5:30, hago lo mismo, voy 6:15 y así transcurre la tarde picoteando todo el Picoteando, tiempo. exacto. Pero sin lograr una conciencia. Me parece que por ahí esta charla y estos temas que se toquen en los medios diariamente, por ahí hacen que la gente entre en conciencia de las conductas alimenticias que Ahí tiene, está, ¿no? Exacto, la conducta, porque justamente no nos escuchamos, no nos damos el tiempo, y no estoy diciendo que uno debe estar pendiente, escuchándose a cada rato pendiente de la comida, sino que tampoco que la alimentación pase a segundo plano, es decir, ser organizado, detenerse y saber por qué uno está agarrando ese alimento o no. Cosas simples de tomarse unos 5 minutitos, por decirte, a la mañana para hacer X cosas, ir al gimnasio o lo que sea, para uno pensar con respecto a la alimentación. Bien, porque si no después vos escuchás yo escucho a mis pacientes y le digo, ¿por qué comiste en ese momento? Y no, porque no me di cuenta. Claro. Y uno se termina como autosaboteando, dañando, por el hecho de decir, bueno, no, ni siquiera me di cuenta. Sí, por el hecho de no tomar conciencia. De no tomar Claro. conciencia, sí. Lo Sí. fundamental me parece de esta charla es que la gente no solo se va a ir con mucha información que me parece súper valioso, sino que también se va a ir con soluciones. Sí, que conozcan qué alimentos son los que nos potencian y nos dan una buena calidad de vida, bien, que nos nutren, no solamente es una cuestión de tragar, porque ante estados depresivos, de estrés y de ansiedad, uno que hace, el alimento da esa satisfacción inmediata, ya, quiero comer algo, no sé si salado o dulce, pero el hambre emocional es eso, es decir, un bienestar inmediato. Bien, no puedo postergarlo. Claro. Entonces, ni siquiera sé qué función está cumpliendo, porque me calma momentáneamente, después vuelvo otra vez a comerlo. Entonces, no es prohibir ni sustituir alimentos placenteros, porque como no comemos solamente por deber ser, hay cosas que nos gustan que no tienen explicación. Quiero comer chocolate, porque tengo el derecho, ¿no? Porque sé que el chocolate puede hacerme aumentar de peso, sí, pero si como todo el tiempo, mucha cantidad, y si uno tiene ese miedo a comer, yo el otro día subí un post a la página mía que puse el miedo a aumentar de peso provoca aumento de peso, es decir, Sí. cuando uno tiene miedo a pesar más en la balanza, automáticamente ese miedo es el que nos Se hace traduce. aumentar, porque es tanto el estrés que se genera por tener ese miedo, bien, y el miedo es otra emoción. Entonces hay que liberarla, hay que permitirse poder comer rico, sentir placer. Hay gente que se condena por sentir placer o por decir, puedo comer esto. Y bueno, buscar ese equilibrio o ese miedo de decir, no, yo no lo puedo comer un poco, Claro. Sí, porque sí. tengo miedo a comérmelo todo. Bueno, eso es propio del dietar, del vivir todo el tiempo con esto de que uno idealiza tener un cierto cuerpo, no se conecta, vive buscando en el afuera lo que realmente tiene que canalizarlo dentro. Entonces, esto de conocer qué tipos de alimentos son los que nos benefician para la mente y para el cuerpo, qué alternativas aparte de la comida hay para bajar el estrés, para calmarnos, ya sea como leer un libro, salir a caminar, que por ahí la gente dice, no, pero yo tiempo no tengo, pero bueno, es buscar el sentido de un bienestar en integridad, o sea, Claro. no somos una cosa por un lado y otra, o sea, es integrarnos y lleva más tiempo, pero se puede, o sea, no es de un día para otro, no es solamente con lo que yo pueda hablarle, sino que uno tiene que vivenciarlo. Claro. Y Tiene que cambiar el chip, experimentarlo. no es fácil. Claro, o sea, no, Sí, sí. no es que vos vas a escuchar una conferencia y vas a decir, ay, wow, buenísimo eso, lo voy a hacer. No, tenés que vivenciarlo. Por eso yo los invito a sumarse a esta charla, a poner en práctica las cosas que vamos a charlar y de poder uno de su experiencia propia lograr el cambio, no a través de lo que ve en el otro o de lo externo, porque eso realmente no te deja nada Exacto. después a la larga.
Exacto. Bueno, aquellos que quieran llegarse este jueves, Agustina, te van a poder preguntar, porque no es tipo conferencia. O sea No. Puede haber ida y vuelta. Exactamente, Perfecto, sí. Aparte, yo a lo mejor voy con una idea y después, viste, las preguntas. Sí. Es totalmente abierto y bueno, tanto para hombres, para mujeres, porque las mujeres tendemos a comer ciertos tipos de alimentos y los hombres otros. Entonces eso también está bueno que lo sepan, Mirá que qué ya, bueno. ya es muy común esto de lo salado, de lo dulce. ¿Se puede ir con niños, Agus? Sí, por supuesto, Muy por bien. supuesto que sí. Todo, grandes, chicos. Perfecto, Están porque es todos- como hablamos al principio, es algo que no afecta a claro. una edad particular, ¿no? No, adolescentes, niños. De hecho, en los niños es muy importante que vayan, porque si los padres quieren modificar la alimentación de los niños, tiene que ir el padre con el niño sí o sí, porque los nenes aprenden con el ejemplo. Y bueno, y esto tiene que darse a conocer, porque Seguro. si no sabemos para dónde disparar. Exacto, es un tema del cual se tiene que hablar, como decíamos recién. Hay Por que poner eso, en debate, que la sociedad empiece a hablar justamente de esto que es la alimentación emocional y entender y tomar conciencia, como bien planteaba Agustina. exactamente. ¿Hacemos la invitación, Agus? Dale, el jueves 6 de octubre Muy bien. a las 20 horas en el Letras con Café de Banda Norte. Muniz y Quirico Porreca. Muniz y Quirico Porreca, que es el único que El quedó. único. Me da una nostalgia porque en el otro he dado charlas. Esta va a ser la primera que doy en este. De tantas, ojalá. Ojalá que sea para rato. Y bueno, están todos invitados. Muy bien. Agustina, agradecerte por haber venido aquí, No, un por placer, chicos. tratar de poner en debate justamente estos temas que son tan importantes y que habla de un cambio en la sociedad en Realmente, general. un cambio, eso tiene que ser un cambio en la sociedad y de que sepan que hay gente que está trabajando en esto, que confíen, que si alguien tiene un familiar, un amigo, que lo ve en una situación que no puede salir con respecto a la comida, que está encerrado, que hay gente que se está capacitando, hay profesionales que hoy en día estamos tratando de integrar esto, que ya no es lo restrictivo y la dieta, sino que estamos tratando de poder ayudar en el sentido de bajar con esta estereotipo y con toda esta polémica que hay de alimentación y de cuerpos ideales y demás. Entonces, bueno, que la gente no dude en llamarme, en buscarme y bueno, lo que necesiten ustedes para difundir yo lo mío y poder ayudar al otro, encantada. Muy bien, Agus, muchas gracias Muchísimas por venir. gracias. No, a ustedes. Gracias. Bueno, habrá que ir, habrá que llegarse. Más vale que sí, seguro. Yo ya tengo la cistiera marcada. Tratar de no abrir tantas veces la heladera. Ni Eso hablar, también. hay que cambiar el chip, es como dijiste vos. ¿Vamos a un nuevo corte? Vamos a la pausa, ya volvemos con más de No Te Lo Pierdas. Tu cuerpo no podría olvidar.